Sean todos y todas bienvenidos a este espacio, una ciudadanía crítica, comunidades para el diálogo democrático. Estamos en una edición más de lo que es la sección de entrevistas. Para nosotros es un placer recibir este año 2014 en compañía del doctor Luis Paulino Vargas, académico de la Universidad Estatal a Distancia, autor de numerosas publicaciones, un economista bastante reconocido, ha trabajado temas como propiedad intelectual, ha trabajado también temáticas relacionadas con el libre comercio, etc. Con él conversaremos hoy sobre las propuestas económicas del Frente Amplio, hablaremos también sobre las expectativas que tiene con respecto al futuro del país, qué nos estamos jugando en esta coyuntura 2014 y temas varios. Antes de darle la palabra a don Luis Paulino, quisiera también saludar a mis compañeros del equipo, ¿verdad? María Jesús Bonilla, estudiante de Estudios Sociales, Fabián Ramírez, bienvenido, de Bachillerato en Historia. Y bueno, damos inicio. Don Luis Paulino, siéntase usted bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Encantado. Ya. Para dar inicio a esta discusión, quisiera tal vez, don Luis Paulino, que usted nos ayudara a hacer como una síntesis introductoria sobre cuáles son las principales propuestas económicas que tiene el Frente Amplio para enfrentar problemáticas muy específicas: desempleo, desigualdad y pobreza, incluida su variante pobreza extrema. Sí, bueno, usted ha resumido bien algunos de los retos fundamentales: el reto de la equidad, de la justicia, de la redistribución del ingreso y de la riqueza, el reto del empleo, el reto de la pobreza, ¿verdad? Que son como algunos de los aspectos fundamentales. Habría que agregar algunos otros, por ejemplo, el reto ecológico, de poder desarrollar la economía respetando la naturaleza y sin destruirla ni dañarla, ¿verdad? Y el reto de la democracia participativa, ¿verdad? Que tiene que ir de la mano junto con todas esas propuestas económicas. En lo fundamental, bueno, desde el punto de vista económico hay una gama de asuntos que nos interesaría trabajar. Por destacar algunos de ellos, y resalto, son solo algunos, no agoto todos los que se podrían mencionar, pero por destacar algunos, yo mencionaría todo el interés por desarrollar una estrategia destinada al apoyo y el impulso a la pequeña empresa, a la micro, mediana empresa, a la empresa cooperativa y a la empresa de tipo social, la empresa comunitaria, de economía solidaria y de economía social. Ese es uno de los puntos centrales dentro de nuestro interés. Nosotros estamos tratando de formular una estrategia donde toda esta política que tiene que ver con ese tipo de empresas pequeñas, medianas, empresas de la economía social, solidarias, cooperativas, etcétera, comunitarias, que toda esa estrategia se incorpore, sea una pieza, sea un componente dentro de un engranaje más amplio, y ese engranaje más amplio es una estrategia nacional que tendría que ser tendría que ser efectivamente una estrategia nacional destinada a reorientar la forma de desarrollo de la economía. En ese sentido, nosotros estamos pensando en una economía costarricense que logre superar los problemas que actualmente tiene el aparato económico, el aparato productivo de Costa Rica. ¿Cuáles son, digamos, los problemas económicos principales que tiene hoy día esa economía de Costa Rica, tal y como la estamos heredando de 30 años de dominio neoliberal? Bueno, es una economía que, aparte de todos los problemas que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad, tiene además las características de que esa economía es una especie de tejido deshilachado, como si fuera... Si pudiéramos pensar en una tela, la economía debería ser como una tela donde todos sus tejidos están bien integrados, bien amarraditos, pero lo que nosotros tenemos es una economía donde esos tejidos están deshilachados, están rotos, y además de eso es una economía de baja productividad. Nosotros somos una economía a la cual se le hace necesario mejorar nuestra productividad. Cuando digo productividad quiero decir nuestra capacidad para producir, que en una hora de trabajo seamos capaces de producir más de lo que hoy día producimos, que si vamos a procesar 1 litro de leche o vamos a producir un kilo de café, por ejemplo,
que eso seamos capaces de hacerlo en menos tiempo y con superior calidad. Es el reto de la productividad, ¿verdad? El reto de la productividad que tiene que ir de la mano con el reto de la incorporación de conocimiento en la producción, con el reto de darle valor agregado a la producción. O sea, a través del conocimiento, o sea, a través de la ciencia y la tecnología incorporada a la producción, se logra mayor valor agregado. Entonces, mayor valor agregado, explicado en sencillito, quiere decir que no nos limitemos a producir café y exportar el grano de café seco, sino que seamos capaces de aprovechar el café de muchas otras posibilidades, que no sea simplemente el grano seco que se exporta hacia Estados Unidos o hacia Alemania. Entonces son como varios retos centrales, reitero, el reto de la productividad, del valor agregado, de la incorporación de conocimiento, de ciencia, tecnología, y por supuesto los retos de la igualdad, la equidad, la distribución, y el reto ecológico, ¿verdad? Que todo eso es central, todo eso tiene que ir de la mano para que haya generación de empleo, para que la gente tenga trabajo, para que sean trabajos de calidad, para que sean trabajos bien pagados, para que los ingresos sean buenos. Para que los ingresos sean buenos se necesita ese fundamento económico sólido que solo se logra con una economía con esas características que he tratado de explicar. Sí, justamente, bueno, ahora nos gustaría ahondar más en el tema de los encadenamientos productivos, pero quisiera darle la palabra a la compañera María Jesús. Bueno, primero buenas tardes a todos los compañeros de la mesa. Y me parece muy interesante eso que usted habla de lo de la productividad. Me da a entender como que entonces había que aplicar una reforma en las producciones que tenemos actualmente. No sé si le estoy comprendiendo mal o si más o menos se refiere a eso. Primeramente, aclárame por ahí. Digamos que el primer paso es ser capaces de aprovechar lo que tenemos y aprovecharlo mucho mejor de como lo estamos aprovechando. Entonces, si tenemos una juventud bien educada, que ha recibido una buena educación en nuestras universidades, poder aprovechar ese recurso mucho mejor de cómo se está aprovechando. Bueno, digamos, no me gusta usar ahí el término recursos tratándose de personas, pero digamos, poder aprovechar mejor todas esas destrezas, esos talentos, esas calidades humanas de esas personas que han recibido una buena educación. Pero eso tenemos que trasladarlo a lo otro, a las demás cosas, a los recursos que efectivamente tenemos. Si somos un país rico en agua, un país rico en biodiversidad, un país con un montón de microclimas, ¿verdad? Y entonces los microclimas nos permiten producir diferentes cosas en espacios geográficos, en territorios relativamente pequeños, hay climas distintos y nos permite producir cosas diferentes en climas distintos. Entonces, es la posibilidad de poder aprovechar todas esas cosas, esas potencialidades, y desarrollar nuevas potencialidades, por ejemplo, a través de la universalización de la Internet, de la universalización del uso de las computadoras, de las tecnologías informacionales, del mejoramiento sustancial de la infraestructura que ha venido a menos tanto, a través del impulso a la ciencia y la tecnología. Porque eso es como clave, la idea de ciencia y tecnología pensada en función de las cosas que Costa Rica tiene, los recursos, las potencialidades que Costa Rica tiene, para que sea una ciencia y una tecnología que ayude a potenciar, que nos ayude a aprovechar esa dotación de recursos que el país tiene, esa dotación de recursos que no estamos aprovechando bien, aprovecharlo mucho mejor a través de la incorporación de conocimientos, o sea, a través de la incorporación de ciencia y tecnología, para que sea una producción, como les he dicho, y perdonen la reiteración, una producción con mayores niveles de productividad, más eficiente, pero al mismo tiempo una producción innovadora, que seamos capaces de innovar en muchas cosas, que seamos capaces de aprovechar lo que tenemos innovando, incorporándole entonces mayor valor agregado, abriendo posibilidades de nuevos mercados a través de la innovación. En ese sentido, nosotros no estamos diciendo que hay que eliminar las zonas francas, eso es parte de las mentiras que se han dicho, ¿verdad? Eso, el Frente Amplio no está cambiando nada de las zonas francas, eso se mantiene tal cual está, de acuerdo con la legislación vigente. De lo que se trata es de ir más allá de eso, porque actualmente las zonas francas en gran medida funcionan como una especie de islote que casi no tiene relación con el resto de la economía. Por eso también yo he hablado a menudo
de que la economía costarricense actual es una especie de archipiélago. La economía nuestra se ha partido en pedazos. Yo también antes les usé la imagen, la metáfora de un tejido de tela que se ha deshilachado. Bueno, la otra metáfora que he utilizado es la metáfora del archipiélago, de los islotes desvinculados entre sí. Un poco tenemos ese problema con las zonas francas. Las zonas francas pues está bien, ahí están, generan empleos, son empleos bien pagados, eso es bueno, y por supuesto las personas que trabajan en zonas francas tienen que estar perfectamente tranquilas de que no se les va a afectar absolutamente nada, pero lo importante es que se generen otras posibilidades de empleos de buena calidad, bien pagados, sacando buen provecho de lo que las zonas francas no sacan provecho, que es de la dotación de recursos que tenemos en Costa Rica. Bueno, las zonas francas son básicamente grandes compañías que vienen, se ubican en Costa Rica, aprovechan las calidades y los talentos de nuestra mano de obra, pero nada más, no aprovechan, por decir algo, no aprovechan la riqueza de la biodiversidad que tiene Costa Rica. Eso es algo que lo más que harán es ver allá en la lejanía por ejemplo, el macizo del Barba con sus bosques muy verdes, donde hay un montón de riqueza biodiversa, ¿verdad? Pero no hay posibilidades, a través de un mecanismo como las zonas francas no hay posibilidades de aprovechar ese tipo de cosas. Eso tenemos que generar otras posibilidades, otros mecanismos, otras vías, y ahí es donde entra la creatividad nuestro trabajo, que tiene que ser un trabajo muy serio, muy empuchado, como decíamos en nuestro pueblo, allá en Sarceno, donde yo crecí. Es repensar la economía de Costa Rica de una forma completamente distinta, una revolución muy bonita, de una reorientación de la economía del país basada en eso, en la productividad, en la innovación, en la ciencia, en el conocimiento, en valor agregado, en empleos de buena calidad, en respeto a los derechos laborales, por supuesto, absolutamente esencial. Nosotros queremos una economía altamente productiva que pague buenos ingresos a la población, respetando y ojalá mejorando la legislación laboral, de manera que los trabajadores estén bien y las empresas puedan ir adelante exitosamente en sus emprendimientos. Ahora bien, Luis Paulino, tomando en cuenta que el sistema económico predominante de Costa Rica es de tipo neoliberal, ¿en qué medida todas esas propuestas socioeconómicas que usted acaba de comentar, qué papel puede jugar, digamos, el Estado y más específicamente las instituciones autónomas? Pongo como ejemplo el Consejo Nacional de Producción respecto a el trato actual que le está dando a los pequeños productores de frijol de Pérez Celedón. Digamos, sería necesario volver a reactivar esas políticas de subsidio, o digamos el Estado no debe tener, digamos, mayor interés en ese tema. Sí, yo creo que no se trata de volver a nada. Aquí nadie está mirando para atrás y está con nostalgia o con cabanga de lo que hubo y dejó de haber. No es eso. Porque cuando se dice es que volver hacia lo que había, no se quiere volver a lo que había. Lo que se quiere es algo completamente pensado y construido hacia adelante, hacia el siglo XXI, ¿verdad? Ahora, en ese proceso de construcción de algo que va hacia adelante, que va hacia el futuro, hay un montón de enseñanzas en el pasado. Uno no puede agarrar de todas esas enseñanzas y tirarlas al cajón de la basura, eso sería un error, y ustedes que son de historia lo saben mucho mejor que yo, ¿verdad? La importancia de aprender de la historia, aprender del pasado para poder orientarse mejor hacia el futuro, ¿verdad? Tener un mejor direccionamiento, una mejor orientación hacia el futuro. Ahora, la pregunta suya es importantísima. Pensar en esa perspectiva, ver qué es lo que teníamos, aprender de lo que se hizo y mirar hacia adelante. Habría que repensar completamente, repensar muy en serio la forma de funcionamiento de la institucionalidad pública de Costa Rica. Por lo menos desde mi perspectiva,
son temas que dentro del equipo de economistas del Frente Amplio los seguimos discutiendo, ahí seguiremos trabajando y produciendo más propuestas, pero digamos, desde mi perspectiva, no se trata de pensar en nuevas instituciones, yo trataría de que no sea eso, hasta donde fuera posible, solo como que ya me demostraran que es indispensable. Yo estaría de acuerdo como que hagamos una nueva institución, pero creo que hay que tratar de evitar hasta donde sea posible no caer en la trampa burocrática en que hemos caído tantas veces. Entonces, un poco más bien mi idea es, con lo que ya hay, que a mí me parece que podría ser suficiente, con lo que ya hay, repensar completamente cómo funciona eso para ponerlo efectivamente a funcionar de otra forma y entonces direccionar ese conjunto de instituciones hacia el logro de esas metas que yo les he explicado así rápidamente. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Economía, de Transportes, de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda, etc. Instituciones como el IMAS, como Dinadeco, como el IFAM, como Acueductos, incluso el INS, por supuesto que los bancos públicos, por supuesto que las universidades públicas, el INA. O sea, ahí tenemos un engranaje institucional mal aprovechado, mal direccionado, lleno de corruptelas, lleno de politiquería, lleno de clientelismo, ¿verdad? Clientelismo que lo que hace es satisfacer los caprichos de los políticos en vez de... Y que entonces en esa preocupación por satisfacer los caprichos de los políticos no permite que se haga el trabajo que tiene que hacerse. Entonces el IMAS lo que lo tratan de tener es, lo que tratan de manipularlo para que el IMAS se convierta en una cajita chica de la cual los políticos se aprovechan para tratar de ganar votos, ¿verdad? Tratar de ganar adeptos al partido de gobierno, en vez de que el IMAS cumpla las funciones que debería cumplir. Bueno, ese conjunto de instituciones debería formar un sistema coordinado que tiene que tener en cuenta, que tiene que orientarse tomando en cuenta esas ideas de reorientación de la economía, así como yo, pues, porque no quisiera ser reiterativo, me pongo a reiterar y reiterar, se vuelve aburrido, pero digamos, esas ideas de transformación de la economía, de construir esa nueva economía mucho más productiva, mucho más innovadora, también mucho más justa y equitativa en la distribución de los ingresos y de la riqueza. Tendría que haber un direccionamiento, podamos hacer un direccionamiento estratégico del conjunto de las instituciones, una coordinación muy seria, una limpieza de corruptelas, de clientelismos, de politiquería, ¿verdad? Un trabajo muy serio, de coordinación, de direccionamiento estratégico, reiterando el concepto, de, ¿cómo decirlo?, de asentamiento de una autoridad moral muy fuerte. O sea, porque yo creo que tiene que haber liderazgos, empezando por el presidente de la República y por los colaboradores cercanos del presidente, liderazgos muy claramente establecidos, moralmente muy fuertes, muy sólidos, para dar el ejemplo y para que se vea hacia dónde es que van las cosas y para que no quepa duda de que no se aceptan las corruptelas, no se aceptan los clientelismos, no se aceptan las vagabunderías, cada quien tiene que asumir sus responsabilidades como corresponde, ¿verdad? Porque solo así este país cambiará, o si no seguiremos en este tremendo empantanamiento en que el país se encuentra, en este proceso, que no es ni siquiera empantanamiento, es más bien un proceso de retroceso, como que se nos va cayendo el país a pedazos y eso hay que pararlo, ¿verdad? Ahora bien, don Luis Paulino, si se quiere procurar una economía más productiva, ¿no cree que es necesario como que se va a impulsar un sistema económico más proteccionista de sustitución de importaciones? ¿O eso no es, digamos, no sería relevante? Es que en temas generales la sustitución de importaciones no nos funcionó muy bien cuando se hizo, ¿verdad? En los años 60, 70. Le dio un impulso a la economía, luego ya la economía se frenó, como que tocó techo con relativa facilidad.
con el agravante de que la sustitución de importaciones de alguna manera supone que la economía se sustente en el mercado nacional, y el mercado nacional no es suficiente. O sea, nosotros pensamos, yo al menos defiendo la tesis, y insisto en esa tesis, de que la economía costarricense, aunque tenemos que pensar la economía costarricense como que fuera una especie de avión, jet, y los aviones jet, para poder levantar vuelo, necesitan tener dos motores. Lo usual es que tengan un motor en un ala y el otro motor en la otra ala, ¿verdad? Entonces son naves que tienen un par de grandes motores para poder levantar vuelo. Así es la economía costarricense. Hay un motor que es el mercado interno y un motor que es el mercado externo. No podemos renunciar al motor del mercado externo porque somos una economía chiquitita, somos 4,5 millones de personas en 51,000 kilómetros cuadrados de territorio, ¿verdad? Y no es como muy inteligente pensar que podemos desarrollar nuestra economía si no nos vinculamos con el mundo. Ahora, eso no quiere decir que la forma de vinculación que se ha establecido dentro de la estrategia neoliberal, que esa forma de vinculación sea la más recomendable. Nosotros creemos que no lo es, que hay que pensar en reorientar esa estrategia. No, eso tampoco quiere decir necesariamente, no quiere decir simplemente que se van a desconocer los tratados comerciales y todo eso. Lo que está ahí es igual que con las zonas francas, eso está ahí, ahí se queda. Como por ejemplo el TLC también. Bueno, don José María Villalta ha hablado de renegociar algunos aspectos del TLC. Está bien, es la posición del líder principal del partido, ¿verdad? Yo no le voy a echar a decirle a él que no, pero a mí no me parece muy importante entrar a ver si cambiamos los TLC o si no los cambiamos. Yo no me compraría ese pleito. A mí me parece que el pleito tiene que ir por otro lado, y el pleito va por el lado de empezar a hacer las cosas diferentes. Entonces ahí están los TLCs, en algunas cosas han beneficiado a algunos sectores, a otros sectores los han perjudicado, generan problemas. En eso Villalta tiene toda la razón, que por ejemplo lo que está estipulado en el TLC con Estados Unidos en materia de medicamentos es muy problemático, ¿verdad? Es uno de los aspectos más jodidos que hay en el TLC con Estados Unidos, y a lo mejor él tiene toda la razón en decir que eso debe renegociarse. Pero digamos, excepto por detalles de ese tipo, lo mejor sería seguir hacia adelante. Si en algún momento el TLC se convierte en un obstáculo, por alguna razón, queremos hacer algo que es necesario hacerlo y hay una estipulación en el TLC que aparentemente impide hacerlo, supongamos que eso ocurriera, si eso se diera, pues ya veremos cómo capeamos el problemilla. Yo estoy seguro que habrá maneras de capear el problema. Por decir algo, de acuerdo con los tratados vigentes con Canadá, todo lo que Costa Rica ha hecho en relación con la minera Cruzita no se podría hacer. O sea, los tratados con Canadá, los tratados vigentes con Canadá, si uno se pone muy leguleyo, uno podría decir, no, el tratado de Canadá no le permite a Costa Rica tomar las decisiones que como país hemos tomado en relación con la minera Cruzitas. Cuando digo las decisiones como país, en gran medida son decisiones del Poder Judicial, ¿verdad? Ese es el órgano que a fin de cuentas ha resuelto el asunto. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir, es que esos tratados con Canadá no permitían que los tribunales hicieran lo que hicieron, pero los tribunales lo han hecho. Y vamos para adelante con eso, y yo creo que el 98% del pueblo de Costa Rica apoya que sea así. Pues lo mismo digo en los otros casos, si en algún momento vemos que hay algo que un tratado nos obstaculiza, pues ahí veremos cómo se puede capear, cómo se puede seguir adelante. Yo no creo que sean obstáculos insalvables. Pero en términos generales, digamos, quiero resumir mi posición en ese sentido. En términos generales, a mí me parece que el pleito no es con cambiar tratados comerciales, excepto casos como esto de los medicamentos, que posiblemente José María tiene toda la razón ahí. Excepto casos de ese tipo, yo en general no me metería en el pleito de cambiar tratados. Lo que hay que cambiar es la forma como se hacen las cosas, ¿verdad? Y estoy seguro que ahí podremos tener un amplio espacio para hacer un montón de cosas que las clases dirigentes actuales no hacen,
y que el país le urge que se empiecen a hacer. Espero haberme explicado. Sí. Bueno, yo no sé si también mis padres tienen alguna duda o algo así, pero con lo que ha dicho hasta ahorita me ha quedado bastante claro. Sin embargo, pienso, y si estoy equivocada me corrige por favor, es una propuesta muy interesante. Debo decir que es una propuesta que me llama mucho la atención. Sin embargo, la veo a muy largo plazo, ¿verdad? Siento que habría que hacer reformas importantísimas y me surge la duda de, en el caso de que don José María Villalta llegue a la presidencia, ¿cómo sería la lucha de ustedes de llevarla a cabo? Suponiendo que sí llega a él, pero no llega a la mayoría al momento de ser diputados. No sé si me voy a explicar, porque sería muy interesante todo lo que ustedes proponen y todo, pero a la hora de llevarlo a cabo tienen que también luchar con esas otras partes que tal vez se les vayan a oponer o vayan a tener esa oposición. Entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen para poder ir llevando eso a cabo, salvando esas trabas, digámoslo así? Bueno, María Jesús, hay que tener en cuenta que hay cosas que requieren leyes y cosas que no requieren leyes. Por ejemplo, si se trata de una reforma tributaria, que efectivamente el país la necesita, se requiere ley. Y entonces le va a tocar al presidente de la República y seguramente a su ministro o ministra de la presidencia hacer una negociación muy fuerte, muy inteligente, muy bien llevada con la Asamblea Legislativa para tratar de sacar algo decente, ¿verdad? Eso será muy complicado. Cualquiera que sea el presidente, sea Villalta, sea otro, claro, el que quiera realizar una reforma tributaria en serio, la va a ver difícil y va a tener que tener una enorme capacidad de diálogo, una enorme capacidad de negociación para poder llevarla adelante. Ahora, entre las cosas que yo le propongo, que yo hablé ahorita, yo creo que la mayoría no necesitaría leyes. O sea, si yo quiero coordinar bien ese conjunto de instituciones de que hablé antes, ministerios, instituciones autónomas, universidades, etc. Si yo quiero coordinar bien eso, estoy casi seguro que las leyes actuales ya lo permitirían hacerlo. Lo que hace falta es el liderazgo y la voluntad política, la claridad estratégica para hacerlo. O sea, si el presidente de la República tiene la voluntad clarísima de que eso hay que hacerlo y pone gente bien capacitada y bien comprometida a hacerlo, se puede hacer. Yo sé que habrán tremendas resistencias de las burocracias. O sea, uno sabe que las instituciones tienen sus engranajes burocráticos, que los engranajes burocráticos son complicados, que pueden frenar las cosas, ¿verdad? Tienen mucho poder. O sea, hay una estructura de poder burocrática que no se mueve fácilmente, eso hay que tenerlo presente. Pero la cuestión no necesariamente depende de leyes, depende de liderazgo, de voluntad, de compromiso, depende de persuasión, porque si existen esos engranajes burocráticos, ¿cuál será la mejor estrategia para acercarse y lograr entenderse con esos engranajes burocráticos? Me parece que la mejor estrategia, por lo menos por la que yo votaría, es por una estrategia de persuasión moral, de conversar, de dialogar, de explicar, de dar el ejemplo también, más que yo no trataría de no aplicar una estrategia de garrote. Me puede haber gente que crea que con el garrote se resuelve, yo creo que no, con el garrote sería mucho peor. Yo creo que tiene que ser una estrategia de un diálogo respetuoso y un esfuerzo de persuasión moral, a fin de cuentas, porque a fin de cuentas el tema es un tema de moral, ¿verdad? De compromiso, de querer hacer las cosas, de ponerse las pilas para llevar adelante lo que hay que llevar adelante, ¿no? A mí me faltan 3 inquietudes. Y bueno, la primera tiene que ver con lo que mencionaba Fabián con respecto al entorno neoliberal que ha sido dominante en los últimos 30 años. Y específicamente, ¿cómo proyectaría un gobierno, un equipo económico, el Frente Amplio, el papel del COMEX? Tomando en cuenta que el COMEX ha jugado un papel crucial en los últimos años para justamente terminar de reivindicar esa visión de la política económica, ¿verdad? Claramente neoliberal. Ese sería mi primer aspecto.
Un segundo aspecto tiene que ver con un poco lo que ha sido la campaña que busca desprestigiar al Frente Amplio, uno que señala dentro de sus aspectos el tema del tope de cesantía. Tal vez que usted nos aclare más precisamente qué es lo que el Frente plantea en torno a ese aspecto en particular. Y lo último, si usted podría tal vez darnos su visión en torno a algo que por lo menos políticamente yo no recuerdo, de todo lo que yo he podido hasta el día de hoy observar en el comportamiento de la ciudadanía costarricense, y es la inclinación hacia una propuesta política de izquierda, si es que lo podemos llamar en ese término, ¿verdad? ¿Cómo ve usted eso? ¿Lo representa un elemento sintomático de un cambio social que se puede gestar, o es básicamente producto de una coyuntura en donde el Partido de Liberación Nacional ha venido arrastrando un desgaste cada vez más sustancial? Bueno, no, como tres cosas, Sí. ¿verdad? Primero, bueno, cuatro cosas. Primero, el contexto neoliberal, sí, hay que tenerlo muy en cuenta. Esto es un tema político antes que económico. Las reformas económicas que uno querría impulsar tienen que pasar a través de procesos políticos que no necesariamente impliquen leyes. Puede ser que a veces sí, pero esos procesos políticos no necesariamente implican leyes. Muchas veces es procesos políticos que implican diálogo y negociación, pero negociación absolutamente transparente, a la luz del día, delante de todo el mundo y en una forma participativa. Pero entonces sí, hay procesos políticos complejos, hay estructuras de poder en el país, intereses muy poderosos, y eso es imposible ignorar. O sea, por ejemplo, es imposible ignorar los grandes intereses económicos que están asociados a la banca privada, grandes intereses económicos asociados a importantes empresas transnacionales que están funcionando en Costa Rica. Bueno, eso, uno no puede ignorar eso. Eso habrá que resolverlo con mucho diálogo, un diálogo bien intencionado, buscar cómo desentrabar cosas cuando venga oposición de esos sectores, ¿verdad? Es parte del juego en democracia, ¿verdad? Porque también eso es esencial. La propuesta nuestra es una propuesta que juega en democracia en todo sentido y nadie quiere romper eso. Hay de parte nuestra una absoluta convicción democrática. Eso es un punto por considerar. El segundo punto, el COMEX. Yo creo que el COMEX tendría que reorientarse, ¿verdad? El COMEX tendría que olvidarse de tratados de libre comercio. Ya son suficientes tratados de libre comercio, no se firmarían más tratados de libre comercio, y el COMEX tendría que reenfocar sus miras en otra cosa. Tendría que hacerse parte de ese sistema del cual yo he hablado, y entre sus funciones principales estaría desarrollar las destrezas, las capacidades y los talentos de los productores costarricenses, las micro, pequeñas, medianas empresas, las empresas sociales, cooperativas, etc. Desarrollar las capacidades de toda esa planta empresarial costarricense para que esa planta empresarial logre desarrollar capacidades para vincularse internacionalmente. Y eso dentro de una estrategia que yo creo que también tiene que repensar el asunto de los mercados internacionales, manteniendo todos los vínculos con Estados Unidos, con Europa y con Japón, explorar otras posibilidades, empezando por el mercado centroamericano, siguiendo por los mercados suramericanos y caribeños, las nuevas economías emergentes como China, India, Rusia. Entonces COMEX tendría que cumplir una función importante dentro de esa estrategia, pero haciendo cosas distintas de cómo las hace hoy día. El tercer punto que me dijiste, ¿cuál era después de COMEX? El tope de cesantía. Bueno, lo del tope de cesantía, bueno, hay que tener en cuenta que el tope de cesantía es una cuestión que ya muchísimas empresas en Costa Rica lo practican. Por ejemplo, cuando en una empresa hay una asociación solidarista, la empresa todo el tiempo, permanentemente está cotizando los montos correspondientes a la cesantía. Y por todos los años, mientras los trabajadores están ahí, la empresa está cotizando a la asociación solidarista. Entonces no hay ningún derrumbe, para empresas de ese tipo no hay ningún derrumbe en lo que se ha propuesto de romper el tope de cesantía. Muchas empresas incluso tienen la práctica de la liquidación anual. A sus trabajadores o trabajadoras las liquidan anualmente, le pagan todo, las recontratan, ¿verdad?, para el año siguiente, lo vuelven a liquidar cuando termina el año. ¿Y cuál es la diferencia? Porque bajo ese mecanismo
la persona podría estar trabajando 10, 15, 20 años y cada año se le está liquidando, se le está pagando. De manera que no nos parece que sea como nada del otro mundo, no es catastrófico. Hay que tener en cuenta que la cesantía se le paga al trabajador que es despedido sin justa causa, no es a todos los trabajadores o trabajadoras. Una trabajadora o un trabajador es despedido porque se ganó una torta, no se le paga cesantía, es solamente cuando es por justa causa. Y siendo un trabajador que es despedido sin justa causa, es claramente un trabajador que ha sido leal y cumplidor. Ha estado 10, 15, 20, 25 años y durante todo ese tiempo ahí ha estado, digamos, leal a la empresa, cumpliendo, trabajando, esforzándose. Ese trabajador merece que se le pague completo sus cesantías. Si por 20 años ha sido fiel a la empresa y le ha dado todos sus esfuerzos por 20 años, merece que se le reconozcan los 20 años. Es también un asunto de justicia. En el sector público, pues habrá que estudiarlo bien, cuáles son las implicaciones para las finanzas públicas, habrá que entrarle más en profundidad al estudio. También hay que tener en cuenta que no es que los empleados públicos todo el mundo va a salir al mismo tiempo, eso se irá dando gradualmente a lo largo del tiempo, ¿verdad? De forma que tampoco se trata de un impacto a las finanzas públicas así de un solo bombazo, sino que es gradual. ¿Y qué más hay otra cosa? Sí, bueno, tal vez antes del último punto, es que uno lee lo que escriben ciertos empresarios contrarios a la propuesta del Frente, de que eso podría quebrarlos, esa propuesta del Frente en torno a la eliminación del tope de cesantía. Y por eso es que va la pregunta, ¿verdad?, en el sentido de la viabilidad financiera de una propuesta de esa naturaleza, ¿verdad? Bueno, no sé, podría quebrarlo, ¿qué será? Que están pensando en despedir a todos sus trabajadores al mismo tiempo, sin justa causa, porque eso normalmente no ocurre. No tiene por qué que un trabajador es despedido en un determinado momento sin justa causa, eso no tiene por qué provocar la quiebra de una empresa. Es también parte de la maduración empresarial, de la maduración de nuestras empresas, que las empresas costarricenses sean capaces de planificar a mediano y largo plazo en relación con su planta de trabajadores, su equipo de trabajadores, planificar ahí lo que tiene que ver con las cesantías. Es parte de una modernización incluso de las empresas y no la cuestión cómoda de las empresas de despedir en cualquier momento a los trabajadores sin pensar lo que significa para el trabajador eso y sin tomar en cuenta los años que el trabajador le ha dado de su vida a una empresa. Sí, el último punto, ya para finalizar mi intervención, es con respecto a la posibilidad histórica de que un partido de valores, de principios identificados con la izquierda haya crecido tanto, cosa que por lo menos electoralmente no se veía desde hace, o yo no lo había visto anteriormente. ¿Qué significa eso para el país? ¿Cómo podría alguien pensar o entender en cómo hacer la izquierda en Costa Rica, tomando en cuenta también el panorama latinoamericano, ¿verdad?, donde han surgido experiencias de muy diversa índole, algunas resultan más afines para algunos que otras? ¿Cómo entender a Costa Rica dentro de ese mapa, verdad? Y tal vez, por último ya, ¿cuáles son las causas de este innegable ascenso del Frente Amplio, verdad? Si es un sentimiento de deseo por el cambio orientado hacia los valores de la justicia social, la equidad, la inclusión social, o es también un asunto de indignación hacia el modelo imperante, propiamente hacia lo que ha sido Liberación Nacional, sus prácticas más corruptas que se han visibilizado en este último gobierno. Yo quisiera tal vez que usted se refiriera a esos aspectos. Permítame intervenir ahí porque creo que el comentario que estoy pensando se relaciona mucho respecto a la campaña del miedo también, el miedo al comunismo, ¿verdad?, entre comillas. Quisiera que usted nos aclarara en qué medida la política económica que propone Frente Amplio está sustentada en principios, digamos, teóricos marxistas, o para unir con la inquietud de Pablo. Bueno, vamos a ver. Yo creo, Pablo, y ya luego voy con usted, yo creo que hay una mezcla de todo eso que usted mencionó. Hay una mezcla de todo eso en virtud de lo cual el Frente Amplio representa una respuesta llamativa e interesante para sectores importantes de la población
pero no necesariamente porque esos sectores digan de sí mismos que son de izquierda. Probablemente la mayoría de la gente que quiere votar por el Frente Amplio y que va a votar por el Frente Amplio, la mayoría de esa gente no se autoidentifica como personas de izquierda. Ese tipo de definiciones lo manejan las élites, lo manejamos en la academia, pero no se maneja a nivel popular, eso no existe a nivel popular. La gente no entiende qué será, qué significa eso. Pero la gente sí entiende cosas que le preocupan mucho. Pero a la gente le preocupa un país que se vuelve cada vez más desigual. A la gente le preocupa ver que hay gente extremadamente rica y gente que no tiene oportunidad de nada, que la vida parece que les negó todas las oportunidades y viven en situaciones tremendamente precarias. A la gente le preocupa cárceles saturadas hasta el extremo, como están en este momento las cárceles de Costa Rica. A la gente le preocupa que nuestros agricultores estén casi arruinados. Le preocupa que muchos pequeños empresarios turísticos estén casi arruinados. Le preocupa el estado de la infraestructura vial, que es una catástrofe. La gente ve que hay mucho desempleo y que cuesta conseguir un buen trabajo, que muchísima gente tiene que jugársela, aunque sea vendiendo tilichis en la avenida central, porque no hay nada mejor que eso. En fin, la gente ve lo que pasa con la caja del Seguro Social y es angustioso para el común de las personas, para la enorme mayoría de las personas es muy angustioso pensar que la caja pudiera quebrar o algo similar. Sería una catástrofe en la vida de muchísimas personas. Entonces, digamos, la gente tiene conciencia de eso, lo siente, le preocupa, le angustia, siente inseguridad económica, es algo que las mismas encuestas lo reflejan con claridad. Los problemas que la gente expresa como los problemas principales es la inseguridad económica, la inseguridad en el empleo y la inseguridad en los ingresos. Entonces, la gente lo que está entendiendo es que esta cosa va mal, que es injusta, que es tremendamente inequitativa, tremendamente injusta, incluso que es tremendamente violenta, y todo eso hace que la gente, por lo menos sectores de la ciudadanía, se decanten por una opción de izquierda sin conciencia de que es una opción de izquierda, porque finalmente su preocupación es la preocupación de la equidad, de la justicia, de la inclusión, de que haya paz, de que no haya violencia, de que se respeten las personas, y todas esas son idearios de izquierda. La gente quiere eso y sin darse cuenta está optando por un programa de izquierda, pero no se le llama programa de izquierda, y sin embargo son las inquietudes que van ahí latiendo en el alma de las personas. Así es como creo yo ver. Entonces hay una cuestión de indignación, la gente está encabronada por las cosas que ocurren, por la corrupción, la injusticia, la desigualdad, el desorden, la politiquería. Hay una cuestión de indignación, hay una cuestión también de preocupación. La gente dice esto no va bien, esto tiene que ser diferente, y dentro de esa preocupación hay una elección hacia la justicia, hacia la equidad, hacia la paz, hacia el respeto, hacia los derechos humanos, y eso hace que sin darse cuenta se deslicen hacia la izquierda. Se deslizan hacia la izquierda, no se deslizan hacia el sálvese quien pueda de Otto Guevara, que es el programa de las derechas, que es que es eso, se resume en eso, sálvese quien pueda. Eso no, yo creo que no es hacia ahí donde se decanta la gente inconscientemente, porque es una opción que se asume. Hasta el mismo Otto ha mutado su discurso, es otro detalle. Sí, probablemente se da cuenta que en Costa Rica hay una base, una sensibilidad social que él no puede dejar de tener en cuenta si es que quiere agarrar algo, ¿verdad? Aunque sea con todas esas contradicciones, esas cosas raras que él incorpora en su programa. Pero bueno, eso es una cuestión. Ahora, si el Frente Amplio incorpora el marxismo, a mí me parece que el Frente Amplio bebe de muchas cosas, se alimenta de muchísimas cosas. Incluso, digamos, en la concepción política, el Frente Amplio me parece que es heredero mejor dicho, es heredero de diversas corrientes de pensamiento social en Costa Rica. Ahí está, pongámoslo en términos de nombres, desde Alfredo González Flores, Carmen Lira, Omar Bengo, el padre Bolio, que ya estoy hablando de personajes que empezaron a figurar antes de los años 30 del siglo pasado, ¿verdad? Manuel Mora, Pepe Figueres, Rodrigo Facio, Ángel Acuña Bravo, que también...
Calderón Guardia, Monseñor Sarado, ¿verdad? Hay una serie de corrientes de pensamiento social en Costa Rica que no son idénticas entre sí, pero que comparten eso que decía antes, es como una sensibilidad social. Yo creo que todo eso alimenta el Frente Amplio, y ahí hay de todo, ahí hay socialcristianismo, socialdemocracia, marxismo, socialismo, hay feminismo, o sea, no sé si fue la primera feminista, pero probablemente una de las primeras feministas en Costa Rica fue Ángela Cuya Brown, y probablemente ella no sabía o no decía que ella era feminista, pero toda su lucha fue las propias características de una mujer feminista. Bueno, eso también es parte de la herencia que yo creo que el Frente Amplio recibe. Desde el punto de vista del pensamiento universal, ya saliéndonos de Costa Rica, yo creo que también. O sea, si yo me pongo a revisar las ideas económicas que estamos trabajando, el grupo de economistas que estamos ahí en el Frente Amplio, ahí hay elementos que vienen de América Latina, de la antigua CEPAL, de Raúl Prebisch, de la teoría de la dependencia cepalina o marxista. Ahí está presente ese pensamiento latinoamericano. Está presente el pensamiento que viene del norte. Hay mucho keynesiano, mucho keynesiano ahí. Yo mismo soy más keynesiano que otra cosa, la verdad. Tal vez un keynesiano de izquierda, pero más keynesiano que otra cosa soy yo. Mi autor favorito es Keynes entre los economistas. Mi economista número uno en la lista de todos los economistas es John Maynard Keynes. Me parece que es el más grande genio de la economía, por encima de Marx. Pero también hay aportes del marxismo. O sea, digo yo, pero qué rico es eso, que pueda haber un partido que se pueda alimentar de tantas corrientes de pensamiento nacionales y del mundo, y que eso esté presente en sus propuestas. A mí me parece lo más rico a que uno pueda aspirar, ¿verdad? Sí. Bueno, esta conversación ha sido para nosotros de lo más enriquecedor que hemos podido llevar a cabo. Sin embargo, tenemos el enemigo permanente que es el tiempo, ¿verdad? Quisiera tal vez pedirles a cada uno que hiciéramos una intervención de cierre, ¿verdad? Para despedir a Luis Paulino y también hacer como un mensaje final para el programa. Bueno, yo quisiera agradecer a Luis Paulino el tiempo que se ha dignado a darnos para poder aclarar a los que van a ver este video acerca de cuál es la política económica que plantea el Frente Amplio, porque bueno, como todos nosotros nos hemos dado cuenta, los medios de comunicación le lanzan mensajes a uno, entonces la gente no sabe, digamos, qué pensar con claridad, no sabe, digamos, el Frente Amplio, digamos, ¿por qué? Porque es que el partido, digamos, porta ese nombre. La gente no se pregunta que el Frente Amplio, precisamente como estaba comentando ahora Luis Paulino, aglomera un montón de corrientes de pensamiento social, de justicia social de Costa Rica. Entonces yo pienso que en ese sentido ese conversatorio ha sido importante para poder aclarar todo eso, digamos, a las personas que van a ver este conversatorio. Y muchas gracias. Sí, bueno, de mi parte, de igual forma también, darle las gracias por su tiempo, por la explicación tan clara, tan sencilla que nos brindó acá. Las aclaraciones, sobre todo porque uno que escucha, comparte con muchas personas y todo, con amigos y demás, escuchaba, qué sé yo, los que trabajaban, por ejemplo, en las zonas francas, ay no, me voy a quedar sin trabajo, y aquí, pues, después que vean este video, van a ver que no, realmente eso no es lo que pretende el Frente Amplio, y las propuestas que tienen, cómo las quieren llevar a cabo y todo eso, y se le agradece muchísimo, me pareció muy interesante todo lo que quieren proponer, las formas en que los quieren llevar a cabo, y muchísimas gracias. Bueno, yo de mi parte encantado